Bueno, pues estamos aquí de vuelta. Hoy sin la sintonía de Rocky. No estamos aquí atacando. Pero mientras se conecta el pastor Manuel, Pablo, te toca hacer sus veces. Así que... Bueno. Él ha titulado el sermón Nacer de nuevo para ser un cristiano nuevo. Yo, según lo he escuchado, me preguntaba, ¿es que acaso se puede ser un cristiano viejo sin nacer de nuevo? Bueno, eso creo que tendría que... creo que tendría que responderlo él en el sentido en cuanto al título. Pero es cierto que el cristiano tiene que renovarse, tiene que seguir conociendo más la palabra de Dios, renovar su relación con Dios. En ese sentido, cuando le he escuchado, entiendo que va por esa zona, ¿no? Es decir, él ha dicho, hay personas que lleváis 40 años, 30 años, y parece que el Evangelio no te ha movido mucho, ¿no? Es un poco lo que hablábamos al principio, ¿no? Por lo tanto, pienso que va por ahí en el sentido de que pues hay que renovar cada día. No sé si recordáis, seguro que recordáis, la parábola de las 10 adolescentes que fueron invitadas a una boda. Las 10 estaban esperando a la novia, las 10 tenían la ilusión de su vida, pero al final 5 no pudieron entrar, ¿no? Con lo cual, creo que esa similitud nos podría servir para poder captar el mensaje que el pastor ha querido compartir con nosotros. Bueno, es que, Richard, te has hecho una pregunta un poco rara. ¿Se puede ser cristiano viejo? Claro, cuando se habla de cristiano nuevo es que se puede ser cristiano viejo. Quizás nuevo tiene que ver más con cristiano renovado, ¿no? Podríamos entenderlo así mejor. Cristiano viejo, porque claro, cuando viejo hablamos de la edad, ¿no? Los que estamos aquí, los tres somos muy viejos, porque prácticamente estamos en la iglesia desde que nacimos, entonces somos cristianos muy viejos, ¿no? Pero quizás sea el cristiano renovado o no renovado, ¿no? Entonces, yo haría la pregunta de esta manera, ¿no? ¿Se puede ser cristiano de verdad sin renovarse a diario? Es que a eso es a lo que voy, porque incidimos tantas veces desde nuestro canal en que el cristianismo es una relación diaria y constante con Dios, que yo no sé si existe otra forma de cristianismo. Eso de ser cristiano nuevo o cristiano viejo es que o se es o no se es. Para mí no hay términos ahora. Soy un cristiano nuevo y antes era un cristiano a medias. No, antes no lo serías o sí, no lo sé, pero cristiano es quien tiene una relación diaria y constante con Dios. Esta frase sale del encuentro de Jesús con Timoteo. No, cuando Jesús le dice a Timoteo, mira, déjate de tonterías, tú lo que necesitas es nacer de nuevo, ¿no? Si necesitabas nacer de nuevo, este erudito maestro judío, sería porque no estaba en buenas condiciones, ¿no? No sé, algo le faltaría o quizás su manera de entender su relación con Dios no era la adecuada, ¿no? Entonces, quizás eso es lo que nos puede pasar a nosotros, ¿no? Que bueno, Manuel lo decía en el culto, ¿no? Vivir de la renta, tú te entendiste la religión de una manera, digo religión, entendiste la religión de una manera y sigues manteniéndote ahí cuando realmente la religión debería ser relación, ¿no? Y relación permanente, continua, vigorosa, ¿no? Con Dios. No se entiende una relación entre padres o una relación entre esposos si no se renueva cada día, ¿no? Es que si no, no hay relación. Si no, no hay relación, ¿no? O sea, tú no te levantas por la mañana, no saludas a tu mujer, no dices nada, simplemente te levantas, te duchas, te desayunas, te vas al trabajo sin haber compartido ni un buenos días, ni un cómo estás, ni cómo has dormido, ni hoy te quiero, ¿no? Pues sería una relación un poco, ¿no? Pues más o menos, salvando las distancias, tendría que ser así, ¿no? Con Dios, levantarse por la mañana y tener un momento de acordarte de Dios, de tu relación, de preguntarle, de hablar con Él, y así lo entiendo yo, ¿no? Lo otro sería, pues eso, que no nacemos de nuevo y necesitamos nacer de nuevo cada día, ¿no? En esa historia que tú estás contando, a mí me gusta muchísimo la actitud de Jesús, porque cuando
Nicodemo está alabando las lindeces de Jesús, Jesús entra directamente a plantear el problema. Es decir, es una de las pocas veces que aparece en la Biblia que el problema no lo plantea el que está hablando con Jesús, sino que lo plantea directamente Jesús, ¿no? Él entra directamente a David. Y si ves ahí en la Biblia, en la textual, en este versículo dice que se puede traducir tanto por nacer de nuevo como nacer de lo alto. Es decir, de lo alto te lo pone a pie de página. Con lo cual, son dos ideas preciosas. Es decir, nacer de nuevo significa nacer de lo alto. Luego, lógicamente, viene esa retórica del acostumbrado a la casuística, pero hombre, como yo siendo viejo voy a entrar de nuevo en el vientre de mi madre. Es que ese era el problema que él tenía. Y yo entiendo que lo que el pastor ha hecho esta mañana ha sido recordarnos que la vida del creyente es un camino que no termina nunca. Y que no terminará ni en la eternidad, sino que seguirá trabajando Dios en nosotros por toda la eternidad. No pedidme que os explique cómo se puede hacer eso, ¿vale? No tengo ni idea. Porque nosotros cuando decimos he terminado la carrera, me he graduado, he terminado. El problema es que el cristiano no se gradúa nunca. Pero es que, Pablo, yo creo que lo que Manuel ha estado hablando al principio es justo de lo que estabas hablando tú en la escuela sática, la diferencia entre conocimiento y sabiduría. Quien sabe que tiene un Salvador y quien lo aplica en su vida. Y yo creo que con Nicodemo esto es lo que pasa. Nicodemo va a buscar a Jesús porque no se encuentra bien, Nicodemo. Lleva toda la vida, vive una religión que en teoría es la correcta, pero él no se siente lleno. Es puro formalismo. Y va a Jesús porque necesita ver cuál es la diferencia entre este hombre que hace grandes señales, que llena las vidas y que él no está sintiendo lo mismo. Entonces, no es que le esté diciendo, mira, renóvate de lo que tienes, al revés. Lo que le dice es, lo que no tienes es lo que yo te voy a dar. Olvídate todo lo pasado, que te voy a dar un nuevo camino, una nueva vida. Esa idea, Richard, es fantástica, la palabra nueva, ¿no? Es decir, Jesús le está ofreciendo un nuevo comienzo. Claro. Y yo creo que eso es lo que... Mira, cuando le escuchaba me ha venido a la mente, ya hemos puesto el ejemplo del matrimonio. Los matrimonios que se rompen, entre otras cosas, es porque no tienen un comienzo entre ellos periódicamente. Se acostumbran a ir andando cada día, trabajo, comida, casa. Es decir, son un matrimonio, lo son. El problema es que cuando se dan cuenta que no se han renovado, es cuando puede venir la crisis. Pues con el creyente pasa exactamente lo mismo. Tú puedes creer que eres cristiano y que te mantienes actualizado, pero posiblemente no. Y eso es lo que entiendo yo, después de haberle escuchado, que es lo que el pastor quería decir, ¿no? Más que matrimonio son convivientes, ¿eh? Vale, bien. Pero en realidad creen que son matrimonio. ¿Por qué? Pues porque convencionalmente lo son. ¿Y por qué tantos se rompen? Y yo he visto unos cuantos. Pues porque no han ido renovándose en el tiempo, y esos cambios físicos, intelectuales, mentales que la pareja tiene, por ser humano, no se adaptan a la vivencia. Entonces, Nicodemo, un tipo, hoy sería posiblemente un ministro de justicia, porque pertenecía al Sanedrín, era doctor en leyes, príncipe, es decir, que te tendría... Y Jesús lo baja de su sillón a la tierra. Y Jesús le dice, es que tienes que nacer de nuevo o de lo alto. Y eso es lo que el creyente deberíamos de hacer cada día. Es decir, cómo oramos, cuánto oramos. Es decir, no estoy hablando de cantidad, sino estoy hablando de calidad, ¿no? Es decir, que cuánto tiempo dedico, pues, a mi familia, a mi fe, a conocer a Dios. Y eso, en cierto modo, aparte de que es nacer de nuevo cada día, es renovar cada día. Entonces, lo que él ha pretendido desde el punto de vista práctico, porque él es un pastor muy práctico, ha querido comunicar con sus iglesias, porque no solamente estaba Alcoy, estaba también Alicante y también estaba el grupo de P3 y nosotros. Entonces, ¿qué es lo que
¿qué es lo que él nos ha dicho? Que hay que renovarse espiritualmente. Sí, Joaquín Sánchez en el chat dice que el cristiano que lo es debe tener el software actualizado. Sí. Una imagen así muy, muy graciosa. Claro. Y es verdad, ¿no? Es verdad, tenemos que estar a la última con Dios. Podemos decir, tenemos que estar a la última con nuestra relación con Dios. Manuel lo ha puesto con un ejemplo de la parábola de Jesús, ¿no? De los odres viejos con el vino nuevo y viceversa, ¿no? Y efectivamente, tú le pones un remiendo a tu vida, pero cuando entra Jesús resulta que el remiendo no aguanta, ¿no? Tu vida necesita ser nueva, ser rehecha por Jesús, rehecha por el Espíritu Santo. Y entonces sí cabe bien la influencia, ¿no? El poder, que Jesús quiere hacer en nosotros. Y eso creo que hay que hacerlo cada día, ¿no? No podemos vivir de la renta se vive poco tiempo, ¿eh? No podemos vivir de la respiración de hace 2 años, ya estaríamos muertos. Necesitamos respirar cada día, cada momento, ¿no? Pues algo así deberíamos, ¿no? Es verdad, David, pero cuando Manuel ha utilizado el texto de 2 Corintios 5:17, cuando dice nuevas criaturas somos las cosas viejas pasaron, ¿vale? A mí ha habido algo que me chirrió un poco, porque ha estado hablando de formas de vestir, de formas de adornarse, de amistades. Yo no sé, Pablo, tú como teólogo, ¿el texto está refiriéndose a eso realmente? No, lo que el pastor ha hecho ha sido una aplicación, ¿vale? Porque es que, antes de que me respondas, es que yo creo que también esas cosas viejas pasarán, deberíamos dejar pasar un poco nuestra iglesia medieval, que también es vieja y debemos de dejarla pasar, en fijarnos en los demás. Yo no sé con las veces que ya lo hemos dicho, cómo no nos la hemos cargado definitivamente, es decir, a esa iglesia medieval. Bueno, eso a ver, digo yo. Yo he empezado por decir, Manuel es mi amigo. Es decir, Manuel es un pastor muy práctico, y cuando le escuchamos nos damos cuenta que él habla a una iglesia desde el punto de vista práctico. Y él ha considerado, por alguna cuestión que le preguntaré en privado, poner esos ejemplos. Bueno, la verdad es que también había que dejar ciertas cosas, como tú dices, que vienen de ciertos estilos, que pertenecían a ciertas culturas de un momento determinado. ¿Y eso cómo se hace? Y que sin defender estas también son muy perjudiciales, ¿eh? Efectivamente. Mucho. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Mantener una conversación diaria con Jesús, antes de abrir la Biblia, antes de abrir el espíritu de profecía, ese gran regalo que tenemos, es prepararnos con el espíritu. Y a veces, Richard, es verdad, a veces lo que siempre se ha hecho se convierte en una norma mucho más duradera dentro de la Iglesia que la propia Biblia. Pero bueno, fuera de la práctica que él ha querido compartir, por las razones que sean, pues estoy de acuerdo contigo. Yo creo que cada cosa hay que colocarla en su lugar. No se puede poner nada en el lugar de Jesús. Claro. Nada. Es que hay ciertos estereotipos que a mí de verdad me chirrían con ciertas cosas. Cuando, por ejemplo, habla de si un cristiano vuelve a fumar, ¿me y parece que se nos caen, yo qué sé, se nos desploman los cielos, porque es algo terrible, pero si un cristiano se convierte en un gruñón, se convierte en un chismoso, ¿verdad? Eso, bueno, ya te cambiará Dios, es la obra del Espíritu Santo. Pero, si lo vemos... Claro, volvemos a la iglesia medieval, en la que lo externo, lo aparente, es lo que marca nuestra vida y no la conversión interna. A lo mejor una persona que tiene el vicio del tabaco, que es una droga, está luchando e intentando ponerse en manos de Dios y está haciendo todo lo que puede, y alguien que tiene un mal genio o es un chismoso no hace nada por cambiar eso. ¿Quién está en mejor condición? Es que... A ver, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Richard, pero repito, yo que lo conozco bien desde hace muchos años, él es un hombre práctico. Entonces, y además conoce la Iglesia ya de mayor. Es decir, que nosotros los tres,
con nuestro técnico de hoy, David, hemos nacido en un hogar adventista y bueno, hemos llevado una propia evolución, pero hay una tendencia, Richard, y no sé si os habéis dado cuenta, David y Richard, que los que conocen el Evangelio de mayores suelen ser bastante quietos con lo que aprendieron, es decir, con bastante, sin una necesidad de seguir cambiando un poco, es decir, las grandes incógnitas, y si leéis el chat de todos los sábados, ¿quién plantea las grandes incógnitas? Los que tenemos una necesidad, porque toda nuestra vida ha sido ser adventista, ¿no? Entonces, yo sí que noto una diferencia con los compañeros cuando les escuchas, que los que hemos nacido en hogares adventistas necesitamos unas actualizaciones, como decía Joaquín, cristianismo versión punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, y los que conocieron la Iglesia después, fue tanto el cambio que se realizó en su vida que a veces, y muchas veces no se plantean la actualización a la versión siguiente. Pero eso es algo que es muy común en el cuerpo pastoral. Es decir, yo les escucho y es muy común. A nosotros, Richard, posiblemente no se nos habría ocurrido por poner esos ejemplos, ¿no? Es decir, que ¿por qué? Pues bueno, pues porque nosotros, mira, de hecho, las grandes reformas en la Iglesia, me refiero desde el punto de vista teológico, las grandes reformas en la Iglesia nuestra casi siempre, por no hacer un absoluto que me pueda condicionar, casi siempre están hechos por adventistas de nacimiento. Casi siempre. ¿Por qué? Porque tenemos otras necesidades. Mira, hago un comentario de Jorge, transmito un comentario. Dice, creo que Jesús lo que indicó Nicodemo es introducir algo nuevo en su vida. Es una relación continua con Jesús. No es tanto mirar actos, no existen actos buenos, por lo menos no de origen humano. Y yo estoy muy de acuerdo con esto, porque es que no hay nada bueno en nosotros. O sea, yo puedo decir que estupendo, que guardo todos los sábados, no trabajo el sábado, diezmo. ¿Os estoy recordando a alguien? Cumplo todos los mandamientos, lo he hecho todo. Sí. Oh, rico. Pero Jesús le dice, te falta una cosa. Claro, es que en lo externo no hay nada bueno que nosotros hagamos por nosotros mismos que sea merecedor para decir soy mejor que mi prójimo. No, es que cuando yo soy culpable, merezco la muerte y no merezco, claro, la merezco como cualquier pecador. No hay graduaciones. Eso viene también de la iglesia medieval, las graduaciones de los pecados. Si soy culpable y lo soy como mi hermano. Entonces, no hay nada para que yo me gloríe y diga, uy, es que soy mejor que tú. Esto yo lo he oído. Lo he oído muchas veces, Pablo, ¿sabes? Sí, que hay gente que me ha dicho, bueno, es que yo no soy tan malo porque hay otros que hacen cosas peores que yo. Estoy seguro. Me parece horrible eso. Horrible porque graduamos los pecados y no sé en el cielo cómo entra eso con el plan de salvación. Es que bueno, no. El cielo está tan acostumbrado a tener que reparar que yo creo que ya no le vamos a sorprender en nada, en nada. Pero lo cierto es que, es verdad, Richard, es decir, cada persona tiene su propia versión, me refiero actualizada, con el antivirus necesario y tal, y cada persona tiene su proyecto. Yo estoy convencido de que las personas que le han escuchado hoy, habrá muchos miembros de la Iglesia que no se les ocurriría hacer ningún planteamiento a ello. ¿Por qué? Pues porque finalmente están en una versión determinada. Tenemos que seguir caminando juntos, tenemos que aprender que la convivencia es realmente importante, y bueno, y convivir. Para eso nos tienes aquí, para que metamos la pullica de vez en cuando. Es que si no, yo de verdad, a mí no me preocupa cómo el cielo me ve, no me preocupa porque no creo que yo haya podido inventar nada, ¿no? Ni que se vayan a asustar de nada. No, mira, recuerdo uno de mis primeros trabajos de teología en la facultad de Adventista, hace ya algunos años, y yo hice un trabajo que me gustaba mucho, ¿no? Y se lo llevé al profesor y me puso un 6/10. Y cuando lo vi digo, ¿y esto? Si a mí me ha parecido genial. Entonces fui a hablar con él
Y me dice, mira, si tuvieses un 10 en el trabajo, es porque ya habrías acabado de estudiar y tendrías la formación necesaria. Ahora tu formación es para un 6. Sigue trabajando, sigue en el camino y al final llegarás a hacer otra serie de cosas. No sé si estoy en el 6, en el 5 o en el 9, no lo sé, pero aquella respuesta me sirvió muchísimo. ¿Por qué? Pues porque, ¿qué estaba yo? Primer año de carrera, ¿y cuál era mi nivel? Pues de primero de carrera. de primero de carrera. Y el trabajo, y eso David estará súper acostumbrado, a veces los profesores tienen que mirar más el nivel en el cual está el alumno antes de poner una nota que en realidad la calidad del trabajo, David, y eso seguro que puedes y que lo haces diariamente. Entonces, repito, hay creyentes adventistas que están en un nivel y los aspectos físicos, los aspectos de cómo entiende su vida diaria, tienen muchísima más influencia que para otros que estamos en otra versión donde, sin quitarle el valor que lógicamente tiene ello, pues para mí, desde luego, en mi religión diaria, quien tiene valor es Jesús. Y si yo veo a alguien que está pues, con alguno de los ejemplos que Manuel ha puesto, pues personalmente lo único que haré será pues ayudarle y seguir adelante. Es que no voy a hacer otra cosa. Es que una persona cuando está así no necesita que uno se escandalice de ella, lo que necesita es ayuda, apoyo y comprensión, que es exactamente lo que Dios hace con nosotros cuando estamos en una condición de pecadores. Sí. Nos da su apoyo, ayuda y comprensión. Yo digo todo esto, Pablo, no porque quiera reventar el sermón, sino porque es que yo entré en la iglesia muy jovencito, con 8 años entré. Y nadie sabe bien lo que he sufrido los primeros años en la iglesia con la concepción de un Dios en el cual pensaba, ¿y si al final de mi vida cometo un pecado, Dios me va a expulsar? Y vivía constantemente... Y si no me da tiempo claro, y llego tarde... Vivía en una condición en la cual no conocía a mi Dios. Ese Dios que me ama, ese Dios que me acepta en la condición que llegue con tal de que llegue a Él. Dios no hizo reparos ni cuando se cruzó con el ladrón en la cruz, ni cuando se cruzó ni con Nicodemo, ni con María Magdalena, ni con Pedro. Abigail lo decía hace un segundo por aquí en el chat. Con ninguna de las personas. Dios nos coge en la condición que vayamos con tal de que vayamos a Él. Cuando David cometió el pecado con Betsabé, se acostó con ella, cometió adulterio, mató a Urías, y luego volvió a Dios, Dios lo aceptó tal y como lo cogió. Dios es un Dios perdonador, un Dios que nos desea que lleguemos a Él con tal de que deseemos llegar a Él. Entonces, olvidémonos de nuestros actos, de lo bueno que soy, de lo que yo hago, de lo que... Porque a mí ha habido una frase que ha dicho el pastor que me ha gustado gran parte del sermón, porque ha hablado de la renovación en la fe, en el Espíritu, en buscar el Espíritu Santo, pero luego ha dicho, a pesar de todo, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Sabes quién se me ha venido a la mente? Alguien que andaba con prostitutas, con ladrones, con terroristas, con mala gente. Dime con quién andas y te diré quién eres. Porque si tú andas con el Espíritu Santo, eres del Espíritu Santo y da igual con la persona que tengas al lado. Entonces, juzgar a los demás por las apariencias es que nos hace daño a nosotros. A ver, Richard, de verdad sí que estoy totalmente de acuerdo. Pero en la iglesia convivimos personas que venimos de diferentes contextos, de diferentes formas, y que finalmente se nos ve, cuando hablamos, cuando nos expresamos, pues se nos ve cuál es la tendencia, ¿no? que tenemos. Yo repito, esos ejemplos no los habría utilizado yo, ¿no? Pero bueno, creo que también podemos sacar una lección importante, que es, si vemos que en nuestra vida todavía hay algo que superar, no lo hagamos solo, vayamos a Jesús y vayamos al Espíritu y digamos, mira, Señor, yo tengo este problema. Tú lo sabes, pero yo tengo que reconocerlo delante de ti, ¿no? Entonces, mira, a mí solamente la historia que os voy a contar me ha ocurrido solamente 2 veces en todo mi ministerio. Pero en las 2 veces reaccionaron igual. Estando en una iglesia,
un día me encuentro con un miembro de iglesia y estaba fumando. Y cuando llega a mi altura, coge, mete el cigarro en la mano y cierra la mano. Bueno. Pero es que me volvió a ocurrir en otra iglesia exactamente lo mismo. E hizo la misma acción. En las 2 veces yo pensé lo mismo, no le dije nada. Supongo que tendrían que curarse después la mano porque el cigarro le quemaría la mano. Eso se me ha venido a la mente. Es decir, en los 2 sitios me ocurrió lo mismo. Y pensé igual. Qué pena que haya sentido la necesidad de esconderse de mí y no invitarme a caminar con él para que no vaya solo. Fue una chica y un chico. Es decir, ¿cuál es mi planteamiento? De David se dice en la Biblia que fue el mejor rey de Israel. No quiero ni comentar cómo serían a los reyes que se le dice que David fue el mejor rey. ¿Pero por qué? Cuando tú lees los salmos que se escriben al final de la vida de David, David había reseteado y actualizado, porque David también es un hijo de creyente, la versión de su vida espiritual. Cogiendo el ejemplo de Joaquín, que me ha parecido brillante. A ver si lo llamo y le doy las gracias. Porque llevo tiempo sin hablar con él. Pero, ¿sabéis? A mí no me importa que una persona cometa un error. Digo como pastor porque lo que sí me importa son los errores míos, ¿no? Yo prefiero caminar con esa persona, prefiero orar con ella, pero no para recriminar, sino para que su fe siga avanzando y siga actualizándose. Esa es la idea que yo tengo, ¿no? Pero quemarte la mano para que el pastor pues, no te vea, la verdad es que lo veo bastante absurdo, ¿no? La apariencia. La apariencia. Entonces... Yo creo que tendríamos que aprender de Jesús, ¿no? Jesús se encontró con todo tipo de personas, ¿no? Jesús conocía el corazón de las personas con las que se encontraba. Jesús no criticaba. Yo no he leído eso nunca, ¿no? Y la respuesta que da Jesús a Nicodemo, si seguimos con el ejemplo, parece como que la conversación no tenía nada que ver con lo que Jesús estaba diciendo, ¿no? O sea, Nicodemo empieza a decirle, bueno, sabemos que eres un maestro, que has venido del cielo, porque las cosas que tú haces no las hace cualquiera, Como Jesús sabía la necesidad de Nicodemo, no le recriminó, no le dijo, mira, tú siendo un maestro de la ley, tú no conoces todo lo que me estás contando, pero tú que eres un estudioso profundo de la Torá, no te has dado cuenta de que esto, que quizás es lo que yo haría, ¿no? Sin embargo, Jesús, con todo el cariño, con todo el amor, le dice, tú lo que necesitas, no le des vueltas, tú lo que necesitas es que el Espíritu Santo transforme tu vida, ¿no? Cuando se encuentra con María Magdalena, no le recrimina los antecedentes de esta mujer, no, sino le dice, pues ha hecho conmigo, ¿verdad? O cuando se encuentra en casa de Lázaro, ¿no? Y María está allí escuchando y Marta le dice, pero Señor, y sin embargo Jesús no recrimina a Marta, simplemente le dice, oye, pues, ¿sabes lo que te digo? Que tu hermana ha elegido la buena parte. No le echa la bronca a ella para decirle, no te ves que está conmigo, que soy el maestro. No, ella ha escogido la buena parte y eso quizá le hace pensar, lo puede hacer pensar a Marta, pues quizá yo también tenía que haber elegido la primera parte, ¿no? La mejor parte. Deberíamos de leer con profundidad los evangelios, ver cómo Jesús actuaba, cómo Jesús trataba a las personas. En Jesús no hay un mal gesto, no hay violencia jamás, ni verbal, ni física. Todo lo contrario, Jesús va a la necesidad del corazón. Y lo único que hace es redimir. Sus palabras son siempre redentoras, son siempre restauradoras. Y eso Jesús. Es lo que nos debería de motivar a nosotros. Cuando yo estoy con una persona que fuma, una persona que yo que sé lo que queráis, es que nos debería... No, fumar no es peor que ser un mentiroso. Fumar no es peor que ser un defraudador. No, es que no es peor ni mejor. Y yo no fumo, pero tengo otros problemas. Entonces, estoy al mismo nivel, con lo cual lo que necesito es que Jesús me cambie a mí y me ayude a ser una persona que
que lleve a otros a Jesús, ¿no? O sea, no nos debería mover otra cosa. Es que, mirad, para mí, fumar nunca ha sido un problema porque nunca lo he hecho. No. Es que además es que nunca tuve ni tan siquiera de adolescente la idea de hacerlo. Tengo otras cosas. ¿Qué haría Jesús? Porque cuando leemos los evangelios, Jesús hace una cosa fundamental, que es reconstruir la vida de la persona y reinsertarla socialmente. Si os dais cuenta, cualquier historia de Jesús, cuando las personas terminan su relación con él, tienen un mejor sitio socialmente y tienen un mayor conocimiento de Dios. ¿No tendría que ser nuestra función que las personas que están o estamos atravesando por problemas determinados se nos ayudara a una mayor reinserción social y espiritual para que podamos seguir caminando juntos? Es que eso es lo que hace Jesús. Nos levanta de nuestra situación caída y empieza a andar con nosotros. Si alguien tenía calidad moral para darnos un tirón de orejas, para cualquier cosa, era él. Y no lo hizo con nadie. Y si él, que tenía las condiciones morales para hacerlo, no lo hizo con nadie, ¿quiénes somos nosotros para hacerlo con ninguna persona? Pero ¿cómo se me ocurriría a mí el ponerme a juzgar a mi hermano? Si es que no estoy yo en mejor situación, si no es por la gracia de Cristo que intercede en mi vida, mi situación no es mejor que la de nadie. Entonces, eso es un punto primordial para empezar. Hay una pregunta de Jorge para ti, Pablo, para ti, porque eres el teólogo de cabecera, diría Juanfran. Dice, refiriéndose al cambio de versión software que nos estaba hablando Joaquín, dice, en cuanto a la versión del software, me preocupa cómo se la utiliza y cuando personalmente o a nivel de consejo la utilizamos para evaluar a nuestro hermano. Debería ser la de Jesús. No lo pregunta, lo afirma. Pues entonces, Jorge, estoy de acuerdo contigo. Es decir, el problema es que no somos Jesús, gracias a Dios. Pero si nos acercásemos a esa figura de la que David hablaba, y tuviésemos la idea de que ante Dios todos somos iguales, sin excepción, posiblemente nos trataríamos mejor o posiblemente tendríamos unas expectativas. Es decir, mi misión, y eso sí que lo tengo claro, es ayudar a las personas. Para ayudar no tienes que juzgar. Para ayudar tienes que acompañar en el camino. Claro. De verdad, jamás me he rasgado las vestiduras ante una equivocación de una persona. Nunca. No soy un pastor de ese perfil. Prefiero ayudar. Prefiero caminar con la persona. Y a veces un silencio es mucho más ventajoso que otra cosa, ¿no? Entonces, repito, yo creo que lo que mi compañero y buen amigo ha hecho, pues ha sido recordar cosas de las cuales pues hay diferentes estados en la vida cristiana, personas que están atravesando esas situaciones y que, bueno, y que él ha considerado pues ponerlo como ejemplo, pues para que pensemos que ¿cuál era el título del culto? Pues él las ha utilizado pues para actualizar esa versión. Dentro de esta actualización del software de la que estamos hablando... Jolín, al final el culto lo ha dado Joaquín, ¿eh? Sí, se va a quedar con lo del software. El software del cristiano, le vamos a titular. Dentro de esta actualización, el pastor Manuel nos ha hablado de la necesidad de la santificación, ¿verdad? Quizá para quien nos escuche por primera vez y haya oído esto de la santificación, Pablo, ahora se lo explicas un poco. Pero más o menos él lo ha explicado muy bien, porque ha dicho que es la obra mediante la cual, a través del Espíritu Santo, no depende de nada de nosotros, a través del Espíritu Santo, somos idóneos para los atrios del cielo. ¿Qué es eso de la santificación? Esa actualización de software constante. Bueno, a ver, la santificación, desde el punto de vista
teológico, tiene una definición, pero yo no voy a entrar ahora mismo en eso. La santificación lo más sencillo es el resultado de caminar con Jesús. Es decir, es esa forma de entender los tiempos de Dios, las formas de Dios. La santificación no es un fruto que yo pueda tener por mí mismo, sino que la santificación es cuando yo aprendo junto a Jesús o junto al Espíritu, me da igual en ese sentido, y cómo manejo la realidad de Dios en mi vida. Esa es la santificación. Entonces, si una persona lo escucha por primera vez, yo le diría, mira, en el estado en que tú estás ahora mismo y cómo conoces a Jesús, Dios tiene un proyecto para tu vida. Que desde luego no significa hacer o no hacer, o esto, no, significa caminar con Jesús. ¿Podríamos reducirlo, Pablo, diciendo que la santificación es el caminar con Jesús cada día? Para mí es eso. Porque, y el ejemplo que más me gusta, yo es que a veces me dicen que me repito mucho, ¿no? Pero es que a mí el concepto de santificación más bueno que yo he encontrado en la Biblia, porque es el más simple, el resto ya es Pablo con su teología y tal, es un trozo de desierto, un arbusto seco, Dios y Moisés. Para mí es uno de esos conceptos más claros que me explican todo el grupo de palabras santo, santificación, etcétera, etcétera, etcétera. En el momento en que Moisés está hablando con Dios, Dios convierte ese lugar en un lugar especial. Yo supongo que supongo, no tengo evidencia, ¿qué pasaría con aquel arbusto cuando terminara la conversación? Posiblemente se quemaría. Posiblemente, no estoy haciendo una teología de algo que no lo sé. Pero mientras Dios estaba allí, ese trocito de desierto era el lugar apropiado para que Dios hablara con... esa es la santificación. Es decir, los momentos en los cuales hablamos con Dios, los momentos en los cuales caminamos con Dios. Fíjate, Pablo, con la idea que estás dando, se me está viniendo a la cabeza. Ese lugar era especial porque Dios estaba ahí. Justamente. Cuando el apóstol Pablo dice que somos templo del Espíritu Santo, igual. Y se está refiriendo a todo ser humano, no solo a los creyentes, igual. Sino todos, todos deberíamos de respetarnos unos a otros y tenernos en consideración, que es lo que Jesús hacía con nosotros, porque somos hechura de Dios. Porque Dios ha muerto por todos nosotros, porque Dios está interesado en cada una de las vidas, está intercediendo, a pesar de que nos crucemos con gente que parece que son auténticos, yo qué sé, salvajes. Dios está trabajando en su vida. Sí. Yo siempre que hablo de este tema se me viene a la mente, y siento repetirlo tantas veces, pero se me viene a la mente Sansón, hombre más bruto, más depravado, y cómo Dios trabajó con él. ¿Cuántos del pueblo de Israel no le criticarían, no le darían por perdido? No se habrán perdido ellos y se llevarán una sorpresa, ¿verdad? Al ver que Sansón será un salvo. Es que deberíamos de tener consideración con todo ser humano, con toda persona, por el mero hecho de que son hijos de Dios, por quien Dios ha muerto, en quien Dios trabaja, y no ser impedimento para ellos. Es que mira, en una de las aplicaciones que últimamente estoy trabajando, cuando tengo tiempo, es que perdimos la imagen de Dios cuando entró el pecado, pero cuando somos llamados hijos de Dios y hermanos de Jesús, y eso se dice en el libro de los Hebreos, estamos restaurando la imagen de Dios. Y desde luego Jesús yo no lo veo ir detrás de nadie ni para tirar una piedra, como se hacía con algunas personas, ni para criticar a nadie, sino para buscarle un hueco en el cielo y en la sociedad en la cual vive. Esa doble vertiente, y acabo, para mí es fundamental. ¿Os dais cuenta que el pecado te desubica socialmente y te desubica delante de Dios? Es decir, las personas que cometen pecados tienden a esconderse, o tendemos a escondernos, ¿no? Entonces nos desubica. ¿Y qué hace Jesús?
Jesús te ubica o te reubica. Con lo cual, tratando a todo el mundo igual, sea lo que el problema, lo que estamos haciendo es dejar que Dios lo reubique a esa persona como me reubica a mí. Sí, seguimos con el ejemplo que habéis puesto del desierto, de cuando Moisés se encuentra con Dios en la zarza. El lugar era especial porque Dios estaba allí, y lo mismo ocurrirá con nuestra vida, con nuestro corazón, utilizando las palabras de la Biblia, ¿verdad? Con nuestra mente, si Jesús, a través del Espíritu Santo, vive en nosotros. Nosotros nos convertimos en ese momento y llegamos a la santidad, ¿no? A la santidad, podemos decir, porque Dios está viviendo en nuestra vida, ¿no? Y eso no es que nosotros seamos muy buenos, sino que Dios, a través de nosotros, puede hacer algunas cosas buenas, ¿no? Y la primera cosa que hace buena es cambiarme a mí, cambiar mi vida, cambiar mi manera de ser, cambiar mis tendencias, ¿no? Entonces yo creo que sí, que deberíamos de aspirar a la santidad. Aspirar a la santidad la entiendo yo como aspirar a que el Espíritu Santo viva y mueva mi vida, ¿no? Viva en mí y mueva mi vida. Creo que el ejemplo tendría bastante peso ahí, ¿no? Y eso nos ayudaría a ver a las otras personas pues justo en el lugar que Jesús las ve, ¿no? Lo hablábamos creo que la semana pasada, ¿no? La educación debe hacer que veamos a las personas como las ve Jesús. Uh-huh. Pues eso lo hace el Espíritu cuando vive en nuestra vida, ¿no? Jesús nos da muchos ejemplos, ¿no? De cómo cuando os escuchaba hablar me acordaba de la mujer que atrajeron a Jesús, ¿no? La hemos pillado en el mismo acto del adulterio, ¿no? Iban a apedrearla. Anda con lo difícil eso, ¿eh? Sí. Encontrar a alguien en el mismo acto de el Espíritu de Profecía dice que lo habían provocado ellos mismos. Ya, pero no, por eso digo, decir que imagínate lo difícil que tienes eso. Y pillarle en el mismo acto y traerle solo a ella, que es más difícil aún. Bueno, eso aparte, ¿no? Esa parte, bueno, el deseado lo explica muy bien, ¿eh? Lo explica fantásticamente bien, ¿no? Toda la imagen, pero imagináis a Jesús, o sea, lo que estos hombres querían es que Jesús cogiera la primera piedra, que cogiera la primera piedra y la tirara, ¿no? Y Jesús no hace nada de eso. Jesús guarda silencio, escribe en el suelo cosas que la Escritura no ha recogido, pero algo que debió poner las mejillas rojas a toda aquella gente. Dice que desde el más viejo al más joven fueron tirando las piedras y desapareciendo, ¿no? Y Jesús le dice a la mujer, que ve ahí un poco lo que Pablo tú decías, ¿no? De restaurar, dice, ni yo mismo te condeno, ¿no? Uh-huh. Vete y no peques más. Es decir, ni Jesús se atrevió a condenar, ¿no? Como hombre, a condenar a esta mujer. ¿Qué ejemplo para mí, ¿no? ¿Qué ejemplo? O sea, ¿qué tengo que hacer yo? Si es que yo no puedo condenar a nadie porque yo soy el primer condenado, ¿no? Entonces, lo único que puedo hacer es en qué te puedo ayudar, ¿no? ¿En qué te puedo ayudar? Para que juntos de la mano vayamos hasta Jesús, ¿no? Fíjate, David, que dices que estos hombres querían que Jesús condenara. Yo voy un poco más allá. Satanás, que estaba detrás de ellos, querían que Jesús hiciera algo que él no vino a hacer. Él no vino a condenar porque condenados estamos todos. Entonces, cuando nosotros nos dedicamos a mirar al hermano, a criticar, estamos haciendo la obra de Satanás. Porque nuestro llamado es a restaurar. Nuestro llamado es a que Jesús levante a las personas y no a dañar a nadie. Dentro de los textos que ha utilizado hoy el pastor, hay uno que me encanta, en 2 Corintios 5:17, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, he aquí las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y me gusta esa parte de las cosas viejas pasaron, porque las cosas viejas para mí es aquello que te lastra, aquello que te agarra, aquello que te tiene enganchado al pasado y que te hace, te inhabilita, te hace sentirte, pues eso, pecador, que fallaste, que no eres merecedor de, ¿vale? Yo cuando leo este texto y pienso en David, ¿cuáles son las cosas viejas del rey David? Pues cuando pensara en todo lo que hizo con Betsabé y con Urías, eso es lo que antes de llegar Dios de nuevo a su vida a través del profeta Natán, esas son las cosas viejas, aquello que te inhabilita para poder avanzar, que le estaba recomiendo por dentro. Él escribe, ¿verdad?, que se le secaban los huesos por el sentimiento de la culpa. Estaba inhabilitado y llega Jesús y lo que te dice es,
Te perdono, diría Abigail, te perdono en el santuario, ¿verdad? Y mi perdón es inmediato y te restablezco al instante. Y a partir de ese momento, lo viejo pasa, eres una nueva criatura, te doy una nueva oportunidad, empieza a caminar de nuevo conmigo, lo anterior ya no cuenta. Esa es la gran obra que tiene Dios con nosotros. Pero reconoce, Richard, que para verlo así tiene que haber una madurez cristiana. Es decir, ¿cuál es la tendencia como seres humanos? Los míos son faltas, los tuyos son grandes pecados. Eso es lo que nos nace de forma natural. De hecho, si tratáramos a los demás como nos gusta que nos traten a nosotros, la cosa sería completamente diferente, ¿no? Pero sí. David, no sé el tiempo que tardaría en restaurarse, pero sí que estoy convencido de que Dios, en el mismo momento que él le pidió perdón, el Señor jamás se acordará más de ese pecado. Creo que tenemos que ser más generosos con nosotros mismos y aceptar. Y es algo que yo reconozco que a nuestro pueblo le cuesta. Es decir, la pregunta casi sistemática siempre es la misma. ¿Pero no tengo que hacer algo más para ser salvo? Y a eso Pablo lo contesta muy bien. Es decir, Pablo dice que sin Jesús, y además lo repite muchísimas veces, en Jesús, lo repite muchísimas veces. Es el que más lo hace en el Nuevo Testamento. Es decir, Pablo fue un perfecto judío. Y además no tengo ninguna duda. Y después fue un gran apóstol. Si Pablo se hubiese reprochado la muerte de Esteban toda la vida, seguramente la obra que hizo no la hubiese podido hacer. Con lo cual, no solo David. Y cuando Pedro saca la espada y le dice a Jesús, oye, déjame que ponga aquí un poco de orden porque tú no eres capaz. Todos nosotros, Pablo, todos nosotros. Esa es la promesa de Dios. Las cosas viejas pasaron para todos nosotros, todas son hechas nuevas. Fíjate, Richard, que este pasaje tiene, yo creo que dos aspectos importantes. ¿Cuál, David? Las cosas viejas pasaron, las mías vale. Y las de los demás. Es decir, todas. Aquí yo debo de perdonar a los demás y también debo de aprender a perdonarme a mí mismo. ¿De acuerdo? O sea, que cuando yo he pedido perdón, debo de tener la suficiente tranquilidad y serenidad para aceptar que Dios me ha perdonado, ¿no? Y que esos pecados están en el fondo del mar, en el abismo más profundo, ¿no? O sea, ese ejemplo es como que Dios ya no se acuerda de ellos, ¿no? O sea, que ese pasaje es tremendo, ¿no? Es tremendo porque las viejas cosas pasaron, las mías y las de los demás. Es decir, que con el mismo amor que Dios me trata a mí, ha tratado a los demás. Y yo debo de verlo así también. Y yo solo tengo que, pues decir, si te puedo ayudar en algo, aquí me tienes, ¿no? Y por si tenemos dudas, Jesús en el Padre Nuestro dice, perdónanos como perdonamos. ¿Verdad? Con la calidad que yo perdono es el perdón que le pido a Dios. ¿Qué perdón espero yo de Dios? Absoluto y total. ¿Cómo tengo que perdonar? De verdad no es para corregirte, simplemente es un matiz filológico. Dice como hemos perdonado. Es decir, que tengo que ir con los deberes hechos. Claro, es que es una condición. Me gusta. Es que es una condición, Richard. ¿Cómo pretendo que Dios me perdone a mí si yo no soy capaz a perdonar a quien lo ha hecho? Pero es que a mí me cuesta mucho trabajo perdonar a ciertas personas. Es que me cuesta mucho. Y supongo que a vosotros os pasará más o menos igual, ¿no? Pero seguro que las ofensas que nos hacen son inferiores a las que nosotros hacemos a Dios. Posiblemente. No, vamos. Sí. Posible no. Totalmente. Seguro, ¿no? Pero lo importante es, de verdad, yo creo que nuestro pueblo, al cual pertenecemos por la gracia de Dios, tenemos que dejarnos de preguntarnos sobre la salvación. Es decir, esa inseguridad que genera una doctrina mal entendida, que es la del juicio investigador,
porque está mal entendida, me refiero en general. El juicio, tal y como se presenta en la Biblia, no es el proceso del juicio, es el resultado del juicio. ¿Vale? Además es un juicio salvífico. Bueno, pero eso es que como no conozco los términos técnicos, tú sí, es decir, no se refiere tanto al proceso, sino como a la finalización de ese juicio. Y el juicio, que es bíblico, está muy bien explicado en el conflicto de los siglos, hay un capítulo entero para ello, nos está diciendo que Jesús está tratando los pecados que están en el santuario y que yo ya no tengo. Y si no los tengo, no se me imputan. Es decir, no se me pueden imputar ya. Con lo cual, deberíamos de rescatar esa visión positiva que tenían los judíos, a su manera, con el día de las expiaciones, que justamente es lo que Jesús está haciendo hoy en el cielo. Es decir, ¿cómo acababa el día de las expiaciones? Con una fiesta. Claro. ¿Os acordáis, no? Es decir, ¿cómo va a acabar el día de las expiaciones celestiales? Con las bodas del Cordero. Es decir, la fiesta. Pero claro, parece ser que si eres un cristiano alegre, es que eres irrespetuoso. Y os lo dice alguien que no creo que yo sea un cúmulo de alegrías en mi vida. Pero que si miramos la lógica bíblica, y para entender el juicio investigador, tenemos que leer Levítico 16. Y en Levítico 16 solo se trata el pecado del santuario, pero no se trata el pecado individual. Eso ya está terminado. Y las personas estaban expectantes por si moría el sumo sacerdote. No por ellos. Nosotros estamos seguros de que nuestro sumo sacerdote, ese no va a morir. Murió, pero murió precisamente por todo lo contrario. Para que yo viva. Y yo invito a nuestros hermanos, y si me apetece o el Espíritu Santo me da, un día podemos predicar de ello para que luego en este espacio podamos desgranarlo por si podemos ayudar a alguien. Además, Pablo, Levítico 16 solo trata el pecado que ha sido confesado. Por eso, el que está en el santuario. El resto, quien no iba al santuario, quien no confesaba, no tenía que preocuparse, porque nadie iba a perdonarle el pecado, era pecador. Pero es que además no tiene juicio. Claro, ya es culpable. Es porque entonces eso yo creo que deberíamos de integrarlo y que deberíamos de pensarlo. Por eso es un juicio salvífico. Se trata el resultado de los salvos, porque condenados estamos. Hay dos comentarios, si os parece, que me han gustado mucho. No sé si has terminado, Pablo. Sí, no, pues sí. Hay uno que me gusta mucho de Jorge, que dice: en el cielo nos vamos a encontrar con 3 sorpresas. Sí, lo he leído. Primero, personas que creíamos que iban a estar y que no estarán. ¿Vale? Primera sorpresa. Segunda, personas que creíamos que no iban a estar y que estarán. Y la tercera sorpresa, que esté yo. Me parece genial, ¿verdad? Porque yo ahora hablo en tono personal. Yo, conociéndome a mí mismo y mis errores, es una sorpresa que llegue allí. Es la obra de Cristo lo único que puede salvarme. Porque si no, culpable, vamos, sin solución. Me gusta mucho ese comentario. Es que, de verdad, es decir, la gracia de Dios o es gracia o no existe. Sin embargo, yo estoy acostumbrado a la retribución. Pero ese es un concepto humano. Dios te entrega, o Jesús se entregó a sí mismo, primero haciéndose hombre, que ya algún día podemos preguntarle en la eternidad, ¿no? ¿Qué es lo que significó ser Dios en toda la dimensión y venir a estar aquí? Y limitarse. Y limitarse. Luego, como predicador fue un desastre. Cuando estábamos muriendo había 4 delante de la cruz. Un desastre. Sin embargo, su resurrección es el acto más maravilloso que el ser humano puede sentir en su propia vida. Porque es lo que abre el camino
al santuario. Es lo que abre el camino. Si Jesús no hubiese resucitado, no habría santuario, no habría plan de salvación, no habría sangre para perdonar los pecados o para transportar el pecado al santuario. Y ahí somos todos iguales. El día que de verdad unifiquemos ese concepto y nos alegremos de que mi nombre pueda pasar, no mi nombre directamente, sino los pecados que tuvieron conmigo, puedan pasar por el juicio de Dios, es que soy salvo. Porque si no, el pecado lo tengo yo. Eso ha sido una de las cosas que más trabajo me ha costado explicar en mi ministerio. Porque siempre había un pero. Pero... No. No hay pero. O el pecado lo tengo yo, o está en el santuario. Y el juicio investigador solamente tiene que ver con los pecados que están en el santuario. O lo tengo yo o lo carga Cristo hasta el santuario. Ya está. No. Entonces, ¿cuál es mi preocupación? Yo tendría que estar agradecido de saber que si mi nombre ha pasado en ese proceso, que claro, que es que el problema es que la palabra juicio, aunque es la original, también se puede traducir por crisis, es igual, Es decir, que entonces, si yo estoy convencido de que las crisis de mi vida se resuelven a nivel celestial, ¿por qué no estoy seguro de mi salvación? Porque sigo pensando que algo tengo que hacer. Con lo cual estoy invalidando o dejando sin fuerza la gracia de Dios. Tenemos otra pregunta de Joaquín, que me ha gustado. Dice, David reconocía, mi pecado está siempre delante de mí. Cuando el pecado se sitúa en un eterno presente, creo que se nos hace más difícil volver a caer. Y hasta ahí pone él, yo te añado Pablo y David, a ver qué os parece. Porque esto tiene una doble trampa, que es cuando yo reconozco lo mucho que ha hecho Dios por mí, lo mucho que me ha perdonado y cómo me ha rescatado, me es más difícil volver a caer y estoy agradecido. Pero si yo me quedo en la culpa, dándole vueltas, ¿verdad?, a lo que hice, quizá eso no sea el mejor punto de partida de cualquier relación. No lo es, Richard. Pero además, aunque sea salvo, porque he confesado mi pecado, no seré feliz en la espera. Y David, cuando escribió los Salmos, David era feliz en su relación con Dios. El pecado sí marcaría su carácter, como nos marca el nuestro, hizo daño, claro, pero yo no me imagino al David de los Salmos recriminándose permanentemente su pecado. Por lo menos no da a entender eso cuando escribe, ¿no? Es que quizá aquí él, no lo sé, no hago exégesis, pero a lo mejor él está hablando de las consecuencias de su pecado que hacen en su relación con sus hijos, su familia, que Bien. Lo tuviera presente de forma continua, no tanto lo que hizo, sino las consecuencias de ese error. No lo sé. ¿Tú que eres teólogo? No, mira, hay dos autores bíblicos que no cumplieron su sueño, entre otros muchos. Uno es Moisés y otro es David. Y los dos tienen que ver con la obra del santuario. Moisés no entró en la tierra prometida, que fue el motivo por el cual salió de Egipto. El regalo de Dios es muy grande, ¿vale? Pero me refiero a nivel de la... Me has leído la cara, ¿eh? Sí, te la he leído. Sí. Es que, Richard, con tantos programas juntos ya nos vamos. Y David no pudo construir el templo. Pero el templo fue una realidad a través de su hijo. Sí. Es decir, que a veces no nos damos cuenta de que los grandes hombres de Dios, esos que tenemos idealizados de la Biblia, son como nosotros. Y que al final, aunque Dios le dio a grandes alternativas, que yo firmo ahora mismo, no tengo ningún problema, sus sueños no se cumplieron. Pero sí se cumplió el sueño de Dios para ellos. Yo quiero eso para mi vida.
Porque posiblemente mi sueño sea inferior al proyecto que Dios tiene para mí. Seguro. Bueno, yo, si me permitís, creo que el pecado, cuando se habla del pecado, yo casi lo interpretaría, si es que me permitís que interprete algo, como las consecuencias, ¿no? Lo que no puedo mantener, y eso Blanca Rosa, en un comentario dice que la culpa destruye, y lo creo sinceramente yo también. La culpa destruye. O sea, si yo no me perdono a mí mismo, mi vida irá en depresión, cayendo. O sea, lo que no debo olvidar nunca, porque además las cicatrices me lo van a recordar, son las veces que caí para no volver a caer, ¿no? Pero si no creo en que Dios puede perdonarme y restaurarme, Es que no crees en Dios. es Con la que, culpa, bueno, ni el plan de la salvación tendrá eficacia en mi vida, ¿no? con la culpa no se Entonces, puede vivir. creo que hay que diferenciar muy bien esto, ¿no? O sea, yo me debo de sentir perdonado al 100%, porque Dios lo ha prometido. Y lo que hizo Jesús es tan grande que no hay pecado que se resista, podamos decirlo así, ¿no? O sea, lo que Jesús hizo tan grande que no hay pecado que se resista ante eso, un pecado confesado. Por eso el juicio es un juicio vindicador, como decía Richard. O sea, los pecados que han sido reconocidos de verdad, Jesús ya ha hecho todo lo que tiene que hacer con ellos. Esos pecados no tienen ya problema, no tienen cabida. Y trata el pecado, pero no me trata a mí de forma incorrecta. Mirad, No, es que a donde voy es, a mí me trata bien, pero las consecuencias que trae mi mal, bueno, esas no se pueden evitar, son consecuencias, podemos decir, naturales, ¿no? O sea, de hecho, Richard, tú lo has medio dicho, el Espíritu Profecía dice que David, por ser como fue de padre, transigente y tal, le faltó autoridad después con sus hijos y para poder encauzarlo. Y fijaros cómo fue David, o sea, fue y Elí, ¿de acuerdo? Y nos pasa a todos, que eso son consecuencias del mal, pero Dios está dispuesto, independientemente de eso, a que mi vida tenga pleno sentido. Yo me sienta feliz en sus manos y mi pecado, la culpa desaparezca. Porque si no realmente voy a entrar en una catarsis, ¿no? Que me va a llevar a la autodestrucción, ¿no? En una agonía. Fíjate, sí. David, que decías que el perdón es algo que nos ha prometido Dios. Es que es más que una promesa, es una realidad al instante. Si pensáramos en el pecado como algo físico, ¿vale? Como un objeto físico. Yo lo cargo en mi mochila. En el momento en que lo confieso, desaparece físicamente de mi mochila y va a la mochila de Jesús, que se lo lleva al santuario. ¿Sabes? Pero ¿sabes? Dejo de tenerlo yo. O sea, no es una promesa que algún día Dios me perdonará, no. El perdón es perdonado instantáneamente. Cuando hay confesión de mis pecados, otra cosa es que se elimine totalmente, que eso lo hará Jesús en el santuario. Pero de mi cuenta, de mi lista, de mi mochila, desaparece en el momento en que lo confieso. Dios se lo lleva y yo me tengo que sentir libre. Asumiré las consecuencias, asumiré pues lo que le pasó a David y como nos pasa a nosotros muchas veces. Pero la culpa la tengo que hacer desaparecer de mi vida, porque si no, eso me va a ahogar. Y además, si yo sigo llevándolo, porque es mío, porque yo lo he cometido, porque cómo me pude equivocar, porque los retengo en mi mochila, lo que hago es impedir que Jesús los lleve en la suya. Y anulo la obra de Jesús en el santuario. Si yo no suelto mi pecado, Jesús no puede hacer por mí nada. Mirad, si nosotros traducimos el primer mensaje angélico con el doble matiz de la palabra, de la que se traduce juicio, porque la palabra griega significa juicio o crisis, ambas cosas. A mí me parece precioso. Vi volar por el medio del cielo a un mensajero con el Evangelio eterno. ¿Y cuál es el Evangelio eterno? Adorad a Dios. ¿Por qué? Ahora, si cogemos los dos significados, nos identifica el conflicto del capítulo 12, 13 y 14. Porque la hora de su juicio o de la crisis ha venido. Me refiero en sentido bíblico. ¿Crisis para quién? Para lo que critica el triple mensaje angélico. ¿Y reivindicación para quién? Para quien predica el mensaje angélico. Por lo tanto,
El evangelio eterno es eso. Yo me creo que mi pecado es tratado a un nivel superior nuestro y me lo creo de verdad, porque es el evangelio eterno. Lo que pasa es que siempre, mira, yo tuve una conversación con un amigo y le reconocí, por unas circunstancias, que tengo una mochila, que la mochila me limita. Todos llevamos mochilas, Pablo, ¿eh? Y eso es inevitable, ¿eh? Todos tenemos mochilas. Es decir, que, y entonces, a lo mejor si dejáramos que Jesús la aliviara un poco, aunque la tengamos, porque siempre la vamos a tener, siempre la vamos a tener, pero por lo menos que no nos limite a nosotros. ¿Entiendes? Entonces, yo invito a las personas que vivan pues, el consejo de esa persona, ¿no? Todos tenemos mochila y viviremos con ella. Pero fíjate, ¿no, Pablo, que yo creo que esas son las consecuencias del pecado, ¿no? Ha entrado Manuel, ¿eh? No sé si lo veis. Sí. 7 minutos, Pablo, 7 minutos me tienes aquí esperando, 7 minutos, que conste. Oye, te tenía que hacer sufrir después del culto que nos ha dado. Es decir, ese es el precio que has tenido que pagar. No me da cuenta, ¿eh? No pasa nada. Bueno, yo decía que yo creo que las consecuencias del pecado Dios no las evita, ¿no? Lo que sí que hace Dios es ayudarnos a vivir con ellas, claro. Que es diferente. O sea, si yo cuando era jovencito le cogí la moto a un amigo, que se la cogí y me pegué un trascazo que no os cuento, rompí la moto, yo casi me rompo la rodilla. Bueno, las consecuencias estaban ahí, la moto estaba rota, mi rodilla estaba rota, tuve un mes y pico de la rodilla fatal, tuve que trabajar para pagar esa moto rota. Vale, esto es un ejemplo, ¿no? Las consecuencias están, Dios nos las evita, porque nos da libertad para elegir. Pero a pesar de eso me dice, mira, aunque te hayas equivocado, te echo la mano por encima del hombro y te voy a ayudar a llevar incluso las consecuencias de tu propio mal, ¿no? Hasta en eso Dios es grande, ¿no? Y por eso debemos de olvidar los pecados pasados, olvidar la vieja vida, como el pastor decía en el mensaje, renovarnos cada día y a pesar de las consecuencias de lo que he sido, de lo que puedo llegar a ser, ¿no? Dios dice, no te preocupes, yo voy a ir contigo, te voy a llevar de la mano y te voy a ayudar a sufrir, a llevar los sufrimientos que tus propias decisiones incluso pueden llevarte, ¿no? Qué bueno es que Dios va contigo porque tú has ido en busca de Dios, claro. Si no, de la otra manera, nada. Por eso el Señor dice, venid a mí todos los que estáis trabajados, cargados, cansados, dolidos, accidentados, estropeados. No importa cómo estés, yo te voy a ayudar, pero tú tienes que ir a buscar a Dios. De eso se trata, ¿no? De que tienes que nacer de nuevo para ser un cristiano nuevo. Y solo lo conseguimos en la medida en que buscas al Señor y te llenas de su Santo Espíritu, ¿no? Richard, antes de entrar... hazle la pregunta a Manuel que me has hecho a mí sobre el título, que no lo explique. Ahora se la hago, no te preocupes. Antes de entrar con Manuel, hay una pregunta para ti, Pablo, de Jorge, que como veníamos de otra argumentación, terminamos y empezamos con él. Dice Jorge, ya que lo mencionas, Pablo, la tradición adventista dice que en los libros están escritos todos nuestros actos, todos, aunque la Biblia refiere que Dios olvida nuestros pecados confesados. Aclara esto. Colin, Jorge. A ver, es que lo que se me ocurre, sí, a bote pronto, es una pregunta muy, muy, muy complicada. Nuestra realidad existe. Y aunque Dios no me haga responsable del pecado con el cual me he arrepentido, mi realidad sigue existiendo. Y eso es lo que decíamos antes, es la mochila. Entonces, Dios sabe cuadrar, Dios sabe cuadrar, y no sé cómo, pero lo hace, mi realidad y las consecuencias de mis transgresiones con la restauración del ser humano. Pero es que eso es un estado de gracia. Es que eso yo no puedo explicarlo. Yo me beneficio de ese regalo de Dios, pero yo no puedo explicarlo. Y creo que vosotros tampoco, ¿no? Entonces, es verdad que nosotros hemos explicado el tema de una manera determinada y Jorge es como nosotros. Jorge nació en una familia pues adventista y tiene sus tópicos como lo tenemos nosotros. Pero una cosa es cómo se explique y otra cosa es cómo podamos llegar a entenderlo en una madurez como creyentes.
Yo, Pablo, yo como soy un poco osado y no soy teólogo, me atrevo a decir algo del tema. Mira, yo entiendo este texto, en ese juicio es para todos aquellos habitantes que están en el cielo, en los cuales se va a declarar a ciertas personas de aquí de la tierra, se les va a declarar justos, para explicar por qué son justos. Yo me imagino mi ángel que me ha visto armar las de Caín, ¿vale? Si un día llega Jesús y dice, este es salvo, ¿cuántas dudas quedarían ahí? Entonces, ahí está anotado todo lo bueno y todo lo malo. Pero a veces cuando decimos que está anotado todo, es que está anotado todo. O sea, Richard hizo esto y depositó su confianza en Jesús para que llevara su pecado. Eso también está anotado. A veces cuando decimos el todo, nos limitamos solo a pensar en lo malo. No. Lo que tiene que quedar claro ahí es que la persona que va a ser declarada justa lo es, porque este juicio es para los habitantes del cielo, para que quede claro. Al igual que luego el juicio del milenio es para que los justos sepan que Dios es justo y que los que se queden en la tierra, bueno, pues Dios ha sido justo con ellos y les ha dado oportunidades. Sí, a lo que yo me refería, Richard, es que el concepto de juicio en la Biblia hay que mirarlo en parte desde el punto de vista semita y otro en parte desde el punto de vista griego. Es decir, el juicio por los impíos es el juicio griego. ¿Eres culpable? La consecuencia. Sí. El juicio hebreo tiene un matiz muy importante y es, eres culpable. Pero hay un redentor que soluciona esa culpabilidad. Entonces, nosotros tendríamos que acostumbrarnos a ver, cuando se habla del destino de los impíos, la mejor forma de explicarlo es como nosotros entendemos un juicio. Es decir, a la usanza nuestra. Y los salvos serán el público que asiste a la sala. Pero fíjate, Pablo, que yo cuando entiendo ese juicio, lo entiendo también con esa doble versión. El de los impíos es, has cometido esto y el Espíritu Santo obró en ti intercediendo y pidiéndote en tal ocasión y Jesús se plantó en tu camino en tal momento y puso a tal persona y rechazaste. Pero eso, ¿quién lo hace, Richard? El fiscal. A ver, es decir, en el juicio eso lo hace el fiscal. En el otro juicio, en el juicio hebreo, porque son dos ideas completamente, son complementarias, pero la Biblia mantiene esa idea. Los hechos están y los hechos se mencionan. Claro. Pero el destino, es decir, en este caso, en el juicio hebreo, gana el abogado. Y en el juicio para los impíos, gana el fiscal. Lo que está claro es que no hay ninguna contradicción entre el hecho de que Jesús eche en el fondo del mar nuestros pecados y los libros, ninguna, en absoluto. Porque lo que está queriendo decir Jesús con el hecho de que Él borra nuestros pecados y los echa al fondo del mar, es que nos perdona y punto. Pero las consecuencias quedan reflejadas ahí, las consecuencias para el bien o para el mal, las consecuencias para la vida eterna o para la perdición eterna. Y finalmente el objetivo del juicio no es solo decir si tú eres salvo o no, es vindicar el carácter de Dios, que es lo que se ha discutido en el cielo. Satanás acusa a Dios. Entonces, ese juicio que hay en el cielo y en el cual se presentan unos libros solo hace que constatar el carácter de Dios. Dios es amor. Y el carácter de Dios es que todo el mundo se pueda amar si cree en su Hijo. Juan 3:16. Y las pruebas son esos libros donde a toro pasado, perdonad que digamos así, pues se ven los que ya son salvos por su propia decisión y aceptación de Cristo como su Salvador y de los que van a ser condenados por su propia decisión y por no haber aceptado a Jesús como su Salvador. Entonces, para mí no hay ninguna contradicción en el hecho de que Jesús eche los pecados en el fondo del mar, hace borrón y cuenta nueva y me perdona. A partir de ahí, del perdón, ahora otra cosa es la realidad de lo que ha pasado y es la prueba para Dios a través de los libros de por qué unos van a ser salvos y otros no. Es decir, tú has podido robar, tú has podido matar y te has podido
puedes llegar a ser salvo si te has podido arrepentir, porque Dios te va a perdonar. Aunque tu muerte, o sea, aunque la consecuencia de la muerte que tú has creado sea tu propia muerte, como puede ser en Estados Unidos, que puedas, por haber matado a alguien, ser condenado a muerte. Claro, las consecuencias están ahí. Pero Dios dice, mira, yo te perdono esa muerte que has hecho, ¿eh? Si el arrepentimiento es desde lo más profundo de tu corazón, ¿no? Bueno, venga, hacerle las preguntas ahora a él. Bueno. Estaba esperando que entrara alguna pregunta, ¿eh? Dice Jorge, lo que pasa es que siempre se ha enseñado que existe un día del fin de la gracia personal, que no sabemos cuándo será, y allí pasará lo que esté escrito en esos libros. El fin de la gracia termina cuando se termina el periodo, el tiempo de gracia. Cuando se termina el tiempo de gracia, se acabó la gracia personal para cada uno de nosotros. ¿Y quién es el que decide nuestro destino? Cada uno de nosotros. Por eso el Señor dice en su palabra, hoy es tiempo aceptable. Por eso dice su palabra, no os equivoquéis, Dios no puede ser burlado, lo que uno siembra eso va a recoger. Luego, si yo ahora soy sabedor de que tengo que seguir ese camino, que me gusta esa foto que tenéis ahí, ¿no? De David, ¿no? Del técnico, sí. Si yo sé que tengo que seguir ese camino, si yo lo sé, voy a sufrir las consecuencias de mi propia decisión. O voy por esos raíles o me salgo. Para Jorge, que lo estábamos hablando antes, en contra de esta iglesia medieval en la que siempre nos metían tanto miedo, cuando acabe el fin de la gracia, será porque ese Dios de amor sabe que ninguno de los que se van a salvar, si se hubiera dado más tiempo, van a perderse, y que ninguno de los que decidan perderse, si existiera más tiempo, podrían salvarse. Si no, estoy seguro que Dios no cerraría su tiempo de gracia. Solamente cuando hay una decisión final, como ocurrió en el diluvio, como ocurrió con Sodoma y Gomorra, cuando la gente toma una decisión en la cual ya no va a variar, y eso Dios lo sabe, es cuando se cierra el tiempo de la gracia. Mientras tanto, no va a pillar a nadie a contrapié. Dios que lleva toda una vida esperando para que tú y yo seamos salvos, si supiera que dándonos más tiempo nos vamos a arrepentir, Él que nos ama tanto, que vino a morir por nosotros, no va a decir, mira, te cierro el tiempo y te pille fuera de la cancha. No, Dios es un Dios de amor, y a veces en la forma en que hemos explicado el cierre del tiempo de la gracia se nos ha olvidado mencionar que Dios es amor, que ante todo va a aguantar por cada uno de nosotros, por cada persona aquí en la humanidad. Añadiendo un poquito a la idea, Richard, cuando hablamos del final del tiempo de la gracia nos olvidamos de la gracia. Claro. Con lo cual es todo un problemón. Es decir, que la gracia, ¿qué es? Es un regalo de Dios, es un don de Dios. Merecido. Si la gracia acaba, es porque es el momento, las circunstancias, y Dios que controla la macrohistoria, es el momento para ello. Pero sigue estando la gracia. Claro. Porque además es algo que va en el carácter de Dios. Es que entonces a veces alargamos los conceptos, porque se repiten muchas veces, como en el juego de la palabra rota, y al final terminamos diciendo cosas con el paso de las generaciones que necesitan matizaciones, porque al principio no fue así. Entonces, este es uno de esos conceptos que a los adventistas les ponen muy nerviosos, cuando lo que teníamos que tener claro es que lo que se pasa al santuario celestial termina ahí. Claro, y ya está. Para mí. Por tanto, ni me tiene que dar miedo la gracia, ni me tiene que... Mientras que la gracia no termine, yo tengo tiempo para arrepentirme e ir delante de Dios. Si la gracia termina, ¿cuál es el problema? No debería ser problema para nadie. Porque si no, de otra forma, definimos mal a Dios. Solo es problema para aquel que sabe que la gracia no le va a afectar. Y el Señor no tarda en venir, dice el texto, sino que es paciente para con nosotros, esperando que seamos llamados ¿a qué? Al arrepentimiento. Y cuando el Señor tenga claro, Mateo 24:14, que el Evangelio se ha predicado y que, como habéis dicho, ya la gente ha tomado su decisión, pues la ha tomado. Sabiendo que tratamos con un Dios de amor, no debiéramos de tener miedo nunca. Nunca. Richard, es que ese es el problema, que nosotros a veces a Dios lo humanizamos tanto que nos metemos en un problema existencial. Si Dios hace algo, es porque es lo único que es correcto hacer, porque Dios no se equivoca. Claro. Entonces, cuando Dios cuando Jesús termine en el santuario celestial y salga,
el plan de la salvación Se ha completado. se ha completado. Entonces, lo importante es que yo haya entrado a través de la sangre del Cordero, que yo haya entrado en el santuario. Claro. El resto está en las manos de Dios. Y en ese proceso Dios no se habrá olvidado No. ni habrá perdido a ninguno de sus hijos. Es un punto en el cual ya nadie va a cambiar de opinión. Mira, Entonces, mientras os escuchaba, he abierto el libro de Hebreos por el capítulo 3 y sí, simplemente un detalle, versículo 7. Por lo cual, así como dice el Espíritu Santo, 7.3 de Hebreos. Hoy, si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la rebelión en el día de la tentación en el desierto. Ahí me quedo. Si oímos la voz de Dios, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué capítulo has dicho? Capítulo 3 de Hebreos, versículo 7. Manolo. no endurezcáis vuestros corazones. Si oís hoy la voz de Dios, Responde hoy. no repitamos el problema de la travesía del desierto. Para mí, ese es el único problema que yo puedo tener para cuando se cierre el periodo de la gracia. Es el único que puedo tener. Pero claro, hay que seguir caminando y bueno, pues es verdad, del juego de la palabra rota, es verdad, como se nos comentaba, pues a veces hace que términos o conceptos que están muy claros en un momento determinado se vayan un poco alargando en el tiempo y que de vez en cuando haya que retroceder hacia atrás. Bueno, casi tenemos que terminar, pero Manuel, no te vas a librar de la pregunta, que es en el título de tu sermón que le has puesto, nacer de nuevo para ser un cristiano nuevo. Tiene una continuación, es decir, nacer de nuevo para ser un cristiano nuevo y no sigas siendo como el de antes. Bien. La pregunta era... Y te cogemos esa pregunta al principio. ¿Es que se puede ser cristiano sin nacer de nuevo? ¿Hay cristianos viejos, cristianos nuevos? A ver, ¿cómo? ¿Si ¿Se puede ser cristiano sin nacer de nuevo? Porque parece que marcas la diferencia entre cristianos nuevos, cristianos viejos. ¿Se puede ser cristiano sin nacer de nuevo? Sí, lo que quiero decir es que muchos van al bautismo por lo emocional y no lo espiritual, y no hay un cambio en sus vidas. Por eso yo digo que hay que nacer de nuevo para ser realmente un cristiano nuevo, no nacer de nuevo para seguir siendo el mismo, que por desgracia, a verlos ahí los que diría un gallego. Entonces, ese es el matiz, esa es la diferencia. Nacer de nuevo para ser un cristiano nuevo, de verdad nuevo, nuevo en espíritu, que es lo que dice la palabra, que es lo que he intentado presentar en el sermón esta mañana. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos cambie, nos transforme. Tenemos que ir hacia esa santificación, con luchas, por supuesto, con tropiezos, por supuesto, pero con el Espíritu Santo todo es posible. Y ese cambio yo creo en él. Lo que pasa que quizás en ese nacer de nuevo, que es nacer del agua y del Espíritu, si uno solo se bautiza, solo tiene el agua, falta el Espíritu, no habrá nacido de nuevo. Digo yo. Tú me habrás escuchado que yo he hablado del arrepentimiento, y cuando hablamos del arrepentimiento es algo mucho más profundo, ¿no?, que una simple apariencia, un mero acto, que es el entrar en las aguas del bautismo y salir, ¿no? Cuando el arrepentimiento es profundo, está ahí claro, y tienes la convicción de que el Espíritu Santo te tiene que llamar y cambiar, ahí está la realidad, todo es posible. Si no, las promesas del Señor no son fieles y verdaderas, y yo creo que son fieles y verdaderas. El todo lo puedo en Cristo, lo hemos repetido tantas veces que deja de tener muchas veces el sentido en nosotros, ¿no? Pero todo lo puedo en Cristo, pero tengo que estar en Cristo para que me fortalezca. Y Pablo dice, ¿no? Lo he dicho yo, en Gálatas 2:20 me gusta, ¿no? Y ya no vivo yo, porque vive realmente Cristo en mí. Si vive Cristo, no va a vivir el mundo, no va a vivir las cosas de este mundo. Me costará, pero con Cristo podemos vencer. Ronda final, chicos. Bueno, pues lo primero, darle las gracias a Manuel por el esfuerzo, ¿no? Y nos plantea un reto, bueno, que puede parecer difícil, ¿no? Pero yo creo que en el fondo no lo es tanto, ¿no? Bueno, Richard
te preguntaba, Manuel, que no puede haber cristianos viejos porque entonces no serían cristianos, ¿no? Si no han nacido del agua del Espíritu, si no hay transformación, no serían cristianos, serían aparentes cristianos, ¿no? Era un poco lo que discutíamos al principio. Pero se llaman cristianos, aparecen o no, pero se llaman cristianos. Se llaman, pero realmente a lo mejor no lo son, ¿no? O no lo soy yo, que a lo mejor yo puedo ser uno de ellos, ¿no? Jesús dijo, no todo el que dice Señor, Señor. Sí, entrará en el reino de los cielos. Está claro, pero el reto que tú nos has planteado, después de escucharte, yo te preguntaría a ti, ¿tú lo ves fácil o lo ves difícil? Es que si lo viera fácil, seguramente sería de esos cristianos que tienen que nacer de nuevo, ¿no? Yo lo veo difícil y porque lo veo difícil, pues lucho cada día con el Señor y le pido que el Espíritu Santo sea una realidad en mi vida, ¿no? Desde luego fácil no lo es y cada vez se va a poner más difícil, pero por eso vamos a depender más del Señor, ¿no? Decía Lutero, cuanto más trabajo tengo, cuanto más problemas, más tiempo dedico a orar, ¿no? La realidad es al revés. La gente, como tengo mucho que hacer, mucho busco o dejo menos para el Señor, ¿no? Nosotros, sabiendo que es difícil, David, tenemos que estar ahí y pedirle al Señor, y pedirle al Señor. No es fácil, claro que no. Pero otros lo consiguieron, los primeros cristianos, los pioneros, estuvieron ahí. Y nosotros hoy en día, ¿verdad? Que si pensáis en personas de nuestra iglesia, hay algunos que tienen un poco a flor de piel esa espiritualidad y dices, caray, es que esta persona es eso, es la bondad personificada, bueno, hacia eso vamos. ¿Qué es la santificación? Finalmente, sino el estadio hacia el cual tenemos que caminar. David es una escalera, es subir 3 días, un día subir 3 peldaños y otro día bajar 1, y otro día subo 2 y otro día bajo 1. Se trata de que en el devenir de nuestra vida sumemos más que restemos. Justo hablando de esto, Manuel, tanto Jorge como Susana nos piden que nos expliques qué entiendes por santificación. Pues eso, el proceso de cambio, de transformación, de renovación, de reforma en nuestras vidas, el ser capaces de mirar a Cristo como en un espejo, ¿no? Dice Pablo, ¿no? Entonces, nos tenemos que mirar en Cristo y mirándonos en Cristo nos daremos cuenta me voy a dar cuenta yo voy a hablar por mí, ¿no? De mis defectos, de mis imperfecciones, de lo que me cuesta todavía o de lo que tengo todavía que cambiar de mi carácter, ¿no? Eso es santificación. No olvidéis, sed santos como yo soy santo. Y es un listón muy alto, David, por supuesto. Pero es que nos ponemos el listón alto si no nos quedamos como estamos. No podemos mirar aquí abajo a esta tierra. Hemos de mirar hacia arriba. Pablo, último comentario. Bueno, agradecerle a Manuel que nos haya prestado su púlpito hoy. Agradecerle a los hermanos pues que hayamos podido compartir con ellos. Y bueno, ha expresado lo que siente, lo que cree, lo que el Señor le ha dicho. Le doy las gracias por ello y volveremos a estar juntos, Manolo. Gracias sí, claro. Y sí que no tengo mucho más que decir. Nada, gracias a vosotros. No sé si habéis llegado al principio o habéis pillado el sermón. Hemos llegado cuando tu hija ha contado la historia. La historia, bueno, pues ya está, pues muy bien. Ha sido un placer y siempre que queráis y podamos, pues oye, encantado de estar ahí, compartir con vosotros. Y lo que más me gusta del sermón, ¿sabéis qué es lo que más me gusta del sermón? ¿Qué? Cuéntanos. El coloquio este. Bueno, porque no te hemos cogido al principio hoy, si no... Has llegado tarde. Nada, no hay problema. Un abrazo y que Dios os bendiga. Saludos para las familias y saludos para todos los que están ahí escuchando a través de las ondas o del YouTube o de donde sea. Bueno, pues terminamos esta edición de La Iglesia en Casa. Ha sido un placer el poder compartir con vosotras estas casi 4 horas de programa, en el cual hemos disfrutado sobre todo de la presencia de Dios, de la obra de Dios en nuestras manos. Que os deseo que podáis sentir la presencia de Dios en cada instante de nuestras vidas, de ese Dios que os ama por encima de todas las cosas, de ese Dios que vino, que murió por vosotros, que está dispuesto a coger las cargas de vuestra mochila, de mi mochila, y llevarlas en el santuario para eliminarlas definitivamente. Que Dios os dé una feliz semana, que podáis disfrutar de vuestros seres queridos y que podáis transmitir su amor a cada persona con la que os crucéis. Feliz semana a todos. Feliz semana. Chao.